empieza a buscar, empieza el Señor a llamar a esos obreros, a sus discípulos. ¿Verdad? En el capítulo 10 veremos que el Señor escoge a estos obreros porque el Señor ya les había enseñado, ya les había demostrado, y ahora el Señor venía en la tercera etapa, que era enviarlos a sus discípulos. Hermanos, el tema principal de Mateo va dirigido ¿a quién? El Evangelio de Mateo va dirigido ¿a quién dijimos? A los judíos. Entonces siempre estas enseñanzas tienen que ver con los judíos. Muchas de estas enseñanzas que vamos a ver hoy tuvo que ver en un momento específico, para un tiempo específico, y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo comienza el Señor en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo? El llamado Sermón del Monte. Ahí el Señor empieza exponiendo los principios éticos de un hijo de Dios. El Sermón del Monte es más parecido a los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. El Sermón del Monte es cómo debe de vivir un hijo de Dios. ¿Se recuerdan que luego Jesús baja de la montaña y empieza a seguirlo una cantidad de gente, y empieza el Señor a hacer milagros? Empieza a practicar lo que había enseñado en el Sermón del Monte, ahora lo practica y ve a la multitud y tiene de ellos misericordia y empieza a hacer muchos milagros. Una cantidad del versículo, de los capítulos 7, del 8 y 9, vemos 12 milagros que Jesús hizo. ¿Okay? Primero Jesús les enseña en la montaña, luego el Señor practica lo que enseña con estos milagros, y hoy vamos a ver que el Señor empodera a sus discípulos para que ellos hagan los milagros en el nombre de Jesús. Eso es lo que vamos a ver hoy. Aquellos hombres, este pasaje, el Señor encargó a los 12 apóstoles. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra apóstol? La palabra apóstol significa enviado, con una misión específica. El Señor escogió ¿a cuántos apóstoles? A 12 apóstoles. Apóstoles como esos 12 ya no hay, dice la Biblia. Hoy lo vamos a probar, porque por ahí hay un movimiento apostólico donde surgen apóstoles al vapor, y todo el mundo es apóstol y apóstol y apóstol. Aquellos hombres tenían que ir no meramente como precursores. Estos hombres, ¿qué es un precursor? Cuando Cristo empodera a estos hombres, porque solo de Cristo podemos hablar en cuanto a ese término, que Él es el que le da poder, autoridad a sus discípulos. Ahora, cuando Jesús manda a estos discípulos, no los manda como precursores. Un precursor es alguien que va abriendo camino, que va preparando el camino. Por ejemplo, Juan el Bautista fue un precursor. Venía preparando el camino para que Cristo apareciera. Estos discípulos ya no van como precursores, ahora van con autoridad en el nombre de Jesús a hacer los milagros que Jesús hizo anteriormente. Nuestro Señor les dio el poder para llevar a cabo milagros, lo cual era como su credencial. Pastor, hoy nosotros como creyentes podemos hacer esos mismos milagros que hicieron los apóstoles. Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la credencial de los verdaderos discípulos y de que el reino se estaba instituyendo en ese tiempo, tenían que ser milagros y señales. Incidentalmente, ¿has observado que Juan el Bautista nunca realizó ningún milagro? Juan el Bautista nunca realizó ningún milagro. ¿Cuál fue la grandeza de Juan el Bautista? ¿Alguien lo sabe? Que Jesús mismo dijo: hombre como Juan el Bautista, no ha nacido de mujer uno más grande que él. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Es más, su testimonio fue corto. No hizo grandes milagros, pero sí vemos que él tuvo la humildad y supo humillarse para que Cristo pudiera aparecer. ¿Okay? Él era un precursor. Él venía preparando el camino del Señor. Miren, estos pasajes que vamos a estudiar hoy, ahí viene apareciendo ya,
se han usado mucho, algunas religiones o sectas religiosas lo han usado estos capítulos para buscando autoridad en un ministerio para tener una conducta en particular. O sea, han usado estos pasajes que vamos a leer a continuación para decir, nosotros también podemos hacer todos estos milagros. Ahora, el hacer milagros no está en nosotros. Amén. Está en el Señor y en su voluntad. Que Él quiera usarnos a nosotros en su momento adecuado, entonces eso es, por ejemplo, hay un don de sanidad. Vamos a ponerlo así. Hay una hermana que tiene un don de sanidad. Y de pronto vino un enfermo hoy, pero esa hermana no vino. ¿Usted cree que está limitado el Señor? Mira, no vino la hermana que tiene el don de sanidad, por eso no se va a poder sanar. No, el Señor no obra así, ¿verdad? Tenemos que considerar las instrucciones aquí presentadas en estos pasajes del capítulo 10 a la luz de las circunstancias que rodearon ese tiempo y las condiciones bajo las cuales fueron dadas para poder interpretarlas correctamente. Acuérdense que este es un estudio bíblico y en un estudio bíblico venimos a aprender. El primer párrafo se nos dice que los 12 fueron comisionados y nombrados. ¿Qué dice el versículo? Mateo 10:1. Mire ahí su Biblia. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Hasta esta instancia, los discípulos solo habían visto al Señor echar fuera a los demonios. Ellos venían en el recorrido con el Señor viendo lo que Jesús hacía, pero hoy el Señor les dijo, hoy yo los voy a comisionar y hoy ustedes en mi nombre van a hacer estas cosas. ¿Qué cosas dice que van a hacer? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Primera cosa, hermano, lo primero que quiero decirle, nadie puede darle autoridad a una persona si no es Jesús. Cualquier persona puede decir, no, yo en el nombre de Jesús voy a hacer cualquier cosa. Tenga cuidado, si Jesús no le ha dado esa autoridad, usted no lo puede hacer. O usted lo va a hacer en la carne y tarde o temprano va a desaparecer. Mucha gente se levantó en nombre de Dios, diciendo que eran enviados de Dios, y fue un movimiento temporal y eso desapareció. Entonces, ¿quién es el que da la autoridad? Es Jesús. Sobre los espíritus inmundos. Hermanos, los espíritus inmundos, les tengo una noticia, todavía están activos. Y son espíritus que tienen poder, o sea, son poderosos, no más poderosos que Cristo, pero sí pueden dominar la mente y el corazón de una persona. Pero el Señor dice que Él dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Antes de estas instrucciones, ninguno de los 12 apóstoles llevaron a cabo milagros. Vamos a ver los primeros discípulos. En Israel, los estudiantes, mis amados hermanos, un discípulo es alguien que aprende al lado de. Eso es lo que significa la palabra discípulo. También de ahí viene la palabra disciplina. Es alguien que se sienta literalmente a los pies de un maestro a aprender. Mire, si usted constantemente estudia la palabra de Dios, usted va a aprender. Ahora, si usted dice, a mí no me gusta estudiar mucho, solo no entiendo mucho, me gusta los estudios bíblicos, bueno, si usted no pierde estudio bíblico, usted va a aprender un poquito más que los que sí pierden. En Israel, los estudiantes no escogen su maestro. Esto ya lo hemos explicado algunas veces, ¿verdad? Hoy los jóvenes buscan las universidades donde van a prepararse. No, en aquel tiempo, para ponerlo de esa forma, eran los maestros quienes buscaban a sus estudiantes. O sea, eran las universidades, para poder decirlo bien, para entenderlo, buscaban a sus estudiantes. Jesús escogió a 12 hombres para formar su círculo íntimo y selecto de discípulos. ¿Qué significa la palabra discípulo? Aprendiz. ¿Okay? Jesús se encarga, ese es el tema. Jesús los busca y con un propósito.
les encarga a los 12 apóstoles que vayan a la nación de Israel. Ojo con eso, porque Él los escogió en primer lugar para ese propósito. Por eso le dije que estos mensajes son dirigidos a un pueblo específico en un tiempo específico. Les dijo que fueran y predicaran el evangelio del reino. Eso es bien importante, porque si predicaban el evangelio del reino, es obvio que tenían que predicar al rey. ¿Quién era el rey? ¿Y quién es el rey? Jesús. ¿Se acuerda que comenzando Mateo comienza con el nacimiento de Jesús y vemos que vienen los magos a adorar al niño, a adorar al rey? O sea, Jesús, no perdamos de vista el contexto del libro de Mateo. Jesús es el rey, y si vienen ellos predicando el reino, es que Jesús, el rey, estaba presente. Pregunta: ¿la iglesia está llamada a predicar solo a los judíos? ¿Nosotros estamos llamados solo a los judíos? No. Sin embargo, los apóstoles en ese momento específicamente era predicarles solo a los judíos. Este capítulo continúa con la tendencia de que hemos observado en los movimientos y acciones del Señor Jesús en el Evangelio. Habiendo anunciado los principios éticos, bueno, eso ya lo hablamos, ¿verdad? El Sermón del Monte. Ahora Él prepara a sus discípulos. Me llama la atención la frase primera del versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos. Hubo 12 patriarcas. Acuérdense. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento hubo 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel? ¿No les suena que hoy Jesús venga y busque 12 discípulos? Es interesante, ¿verdad? Jesús les dice, Mateo 19, 28 dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, hablando de esos 12, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hago esta mención porque como esos 12 ya no hay más apóstoles. ¿Okay? Miren lo que dice Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, los nuevos apóstoles, díganle usted, ¿dónde está tu nombre aquí en Apocalipsis 21:14? Cuando le aparezca un apóstol nuevo, dígale, ¿está bien? En primer lugar, la autoridad tiene que haberte dado Jesús directamente, como se la dio a sus 12. Y si tú eres un apóstol de Jesús, como tú dices, ¿dónde está tu nombre ahí dónde está tu asiento ahí? Apóstoles como los de Jesús ya no existen. ¿Okay? Existe el término y la función apóstoles como enviados. Todos somos enviados, ¿verdad? Por tanto, ir. En ese sentido, todos somos apóstoles, porque todos somos enviados, porque eso es lo que significa la palabra. Mire, dice Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Estos hombres, hermanos, estos 12 discípulos, que ya lo vamos a ver, y le voy a dar un premio a quien me diga el nombre de los 12. Conocemos los más famosos, ¿verdad? Dígame uno, el nombre de uno. Ese es el más famoso. ¿Otro? Juan. Lucas no era un apóstol. Bueno, vamos a ver. Es interesante, ¿no? Pero sí aparecen. Sin embargo, aunque no aparecen, miren qué interesante. Hay algunos ahí que no aparecen, que ni los conocemos. Hoy vamos a escucharlos por primera vez. Sin embargo, tienen su trono allá en el cielo. Tienen su trono y tienen van a juzgar a las tribus de Israel. Estos hombres, hermanos, estarían íntimamente asociados con Jesús por más de 3 años al predicar en Jerusalén. Daban evidencia del entrenamiento que recibieron con Jesús. Pero, hermano, esto es bien interesante. Los discípulos literalmente tenían que abandonar a su familia. Muchos de ellos tenían sus trabajos y los abandonaron por seguir a Jesús. Ahora, cualquiera puede decir, estos haraganes, ¿verdad?, que solo se la pasan vagando detrás de Jesús. No, estos tenían familia,
Y Jesús tampoco los llamó para que desatendieran a su familia. De alguna manera ellos tenían que obtener algo para cuidar a su familia. Dice más adelante el pasaje que habían mujeres que servían a Jesús de sus bienes, o sea, ofrendaban para que el ministerio de Jesús pudiera seguir adelante. Hermano, el diezmo y la ofrenda para la obra del Señor es muy importante. Eso es muy importante. Ahora, estos hombres que estaban con Jesús aprendieron de Jesús de primera mano. Miren lo que dice Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, hermano, qué cosa más tremenda eso, ¿no? Sin letras es que no tenían universidad, no tenían estudio, pero ¿sabe qué? Tenían una relación personal con Cristo. Muchas veces la sociedad nos ha dicho: tú eres un fracasado, tú no estudiaste, tú llegaste, bueno, no llegaste ni a graduarte, yo no tengo títulos. No tengo título. Y cualquiera puede decir: bueno, pero entonces, ahora, ¿sabe qué es lo más importante? Si no tiene títulos o no pudo lograr ciertas cosas, todavía busque la forma, ¿no? Pero si usted tiene una relación personal con el Señor, esa relación personal con Cristo le hará sabio y le hará un hombre entendido, que otros van a decir: pero ¿y esta persona por qué hace lo que hace? Miren, ¿qué decían de los discípulos? Entonces, viendo el denuedo. ¿Qué es la palabra denuedo? La palabra denuedo no es gritar fuerte, sino hablar con coherencia y con autoridad una verdad. Y veían que estos hombres hablaban con coherencia, con autoridad, la verdad del Señor. Y decía: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, ojo hermanos, yo subrayé esa parte, y les reconocían que habían estado con Jesús. Reconoce la gente que usted ha estado con Jesús por lo que usted dice, por lo que usted hace, por lo que cómo usted actúa. Ellos, estos hombres, eran los verdaderos testigos de Jehová. ¿Por qué? Pues Cristo es Dios, ¿verdad? Dice Juan 1:1, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, el nombre de Jehová se aplica también a Cristo. En Isaías 45:23 dice: Jehová, dice que Jehová, a mí se doblará toda rodilla y toda lengua. Y Filipenses dice lo mismo de Jesús. Pablo dice lo mismo de Cristo, que ante él se doblará toda rodilla. Hermanos, quise hablar un poquito más de los apóstoles en ese punto, porque para ser apóstol tenían que ser testigos de Cristo y de su resurrección. Recuerdan que quedó una plaza vacante cuando Judas se ahorcó, ¿verdad? Y hubo un periodo de 10 días entre que Cristo muere y que viene el Espíritu Santo. Pasan 10 días, y en esos 10 días Pedro toma el liderazgo y dice: bueno, tenemos que buscar dentro de nosotros alguien que reemplace a Judas. Y ahí están los requisitos. Para que pueda ser un apóstol, tiene que haber estado con nosotros desde el principio, habiendo entrado y salido y habiendo visto todo lo que nosotros hemos visto hasta que Jesús haya sido levantado al cielo. Ese era uno de los requisitos. Entonces, para ser un apóstol de ese calibre, usted tiene que haber visto todo eso. Y dice la Biblia, bueno, que entonces escogieron a Matías, y Matías solamente dice, escucha, Matías en la Biblia. Ahí para allá, ¿qué hizo Matías? No dice la Biblia. Como ya hemos dicho, el poder que les dio era como su credencial para ir a la nación de Israel. Acuérdese que Israel pensaba en un Mesías que sería poderoso, que haría milagros. Entonces, como Cristo dejaba a sus discípulos como la extensión de su reino, también les dio esa autoridad para que en el nombre de Jesús se hicieran milagros. Lastimosamente se ha hecho mucho negocio de eso, ¿verdad? Y la gente, por la ignorancia, toma esto y cae en muchas trampas de hombres sin escrúpulos. Habiéndoles concedido ese poder, ya no eran más discípulos sino apóstoles.
enviados con una misión específica. De hecho, hermanos, un apóstol en ese sentido era alguien que estaba dispuesto a dar su vida por el mensaje. Un apóstol era más parecido como que en un medio de una guerra una persona vaya con un mensaje corriendo, sabiendo que puede caer muerto en el camino. Esa es la verdadera idea de un apóstol en este sentido. De hecho, todos ellos murieron llevando ese mensaje. Leamos entonces el versículo del 2 al 4. Ahí vamos a ver los nombres de los apóstoles. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. O sea, esos dos eran hermanos. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Esos dos eran hermanos, llevamos 4. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, que es quien escribió este evangelio, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Yo quiero que hagamos una lista. Vamos a ver. Primero, ¿a quién encontramos? Pedro. Segundo, Andrés, su hermano. Tercero, de Zebedeo. Cuarto, quinto, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, Judas el Iscariote. Bueno, la próxima semana me lo van a tener que decir de memoria. Muy importante, hermano, aprendernos los nombres. Yo no me los puedo todos así en lista. Bueno, por eso quise ponerlo ahí para que lo podamos ver. Ojo, hermanos, Jesús, estos hombres, los quise poner así, ¿sabe? Porque estos hombres no era lo mejor que había en Israel como para elegir un buen equipo. Cuando usted va a conseguir un equipo para algo, va a montar una compañía o un equipo de fútbol, lo que sea, usted siempre escoge lo mejor, ¿verdad? Dame este, siempre va escogiendo lo mejor. Bueno, en el caso de Jesucristo, Él no escogió lo mejor según el mundo. Porque a veces lo mejor que nosotros vemos con nuestros ojos no es lo mejor que Cristo ve en el corazón. Recuérdense ustedes cuando Dios llama a Moisés. Su hermano Aarón era más entendido y hablaba bonito y tenía buen léxico. Sin embargo, Moisés era tan mudo. ¿Y sabe qué pasó? Porque Dios le dijo: no te preocupes, tu hermano te va a traducir. Y dice: ¿por qué Dios toma eso y por qué no? ¿Sabe por qué? Porque Dios veía el corazón de Moisés. Cuando el Señor lo llama al monte Sinaí para darle las tablas de la ley, cuando regresa a Aarón, que se había quedado encargado del pueblo, ya les había hecho un becerro de oro. Estaban adorando ídolos, porque el corazón, la mente y las palabras eran bonitas de Aarón, pero su corazón era idólatra. Hay personas que hablan muy bonito y se expresan bien, pero por dentro están en problemas. Entonces Jesús escoge a todos estos hombres y no seleccionó a personas religiosas ni estudiadas, sino escogió a gente común de varios trasfondos, entre ellos pescadores. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores. Y el Señor dice: hoy ustedes van a ser pescadores, pero de almas, de hombres. También escogió a un hombre, a un recaudador de impuestos, que ya sabemos que esos son los publicanos, gente muy odiada, ¿verdad? Muy tenidos como por ladrones. Mateo, que escribió el Evangelio. Y también un revolucionario y rebelde contra Roma. La palabra es un celote. Se le llama a ese grupo de sicarios que existían antes. Y este era uno de los más fuertes, Pedro. Por eso Pedro siempre andaba a su navaja. Por eso Pedro nunca dejaba el cuchillo. Y cuando vinieron a arrestar a Jesús, él andaba algo ahí.
porque Pedro tenía Pedro siempre era así. Sin embargo, todos ellos tenían algo en común, que es lo que Cristo vio. ¿Sabe qué? Lo que tenían en común ellos es que todos estuvieron dispuestos a dejar todo por seguir a Jesús. Creo que esa es la disposición más grande. Nosotros acá no somos, dice la Biblia, nosotros no somos grandes personajes según el mundo, pero si nosotros estamos dispuestos a obedecer al Señor y dejar todo por Él, nosotros somos dignos de su llamado. Eso hicieron los discípulos. De hecho, en una oportunidad le dijeron: Señor, nosotros hemos dejado todo, hemos dejado trabajos, hemos dejado familia, hemos dejado todo por causa de la obra. Y el Señor dijo: pues tendrán recompensa por haberlo hecho. Pasemos ahora, hermanos, a considerar el método y el mensaje de los 12, porque Cristo los comisionó, les dio autoridad y les dio un mensaje para que fueran y predicaran el Evangelio. Miren, 5 y 6 dice: a estos 12, ya leímos, envió Jesús y les dio instrucciones. Es muy importante, hermano, que un hijo de Dios sea instruido en la palabra del Señor, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino, aquí está el mensaje, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos tenían un mensaje específico. Por eso le digo que estos pasajes no podemos aplicarlos a nosotros, porque nosotros no estamos llamados solamente a predicarle a los israelitas. Pero en este caso los discípulos tenían estrictamente las instrucciones del Maestro para que pudieran ir solamente a las ovejas perdidas de Israel. Acuérdense, Mateo es un libro que va directo en su mensaje a los judíos. ¿Aplica estos pasajes, hermanos, aplican para nosotros hoy? Léalos. ¿Aplican para nosotros hoy? No aplican. Estos pasajes aplicaban directamente para los judíos. Ir a predicar solamente, miren, no entréis por caminos dice, no entréis por ciudades de gentiles, no vayáis en ciudades de samaritanos, no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En este contexto solo era para ese tiempo, para ellos. Ya lo vamos a ver más adelante. Si fuéramos a usar estos textos como autoridad para la iglesia, tendríamos que limitarnos a la nación de Israel solamente, ya que, como dice el texto, este ministerio era para ser ejercido entre las ovejas perdidas de Israel. Evidentemente estos versículos, hermanos, no presentan la comisión. Ya vamos a ver que en la gran comisión para la iglesia ya no solamente está Israel, sino que está Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Pero específicamente en este punto eran a los judíos. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios en Juan 1:12 dice: a lo suyo vino? Cristo vino primero a lo suyo, ¿verdad? Vino a los suyos. Primero vino a la casa de Israel. Ellos lo rechazaron. Y entonces Él dice: yo me voy a buscar otro pueblo, un pueblo odiado, un pueblo que ustedes no quieren, me lo voy a buscar para que ellos sean mi pueblo. Hermanos, la misión de la iglesia la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor así: y me seréis testigos en Jerusalén, sí, está incluida, en toda Judea y Samaria y hasta los confines o hasta lo último de la tierra. Anteriormente les dijo: por camino de samaritanos no vayas. Pero ya en la gran comisión sí dice que podemos ir. Y los últimos de la tierra es ya los últimos, ir por todo el mundo, ¿verdad? Observa que a nosotros se nos pidió incluir a Samaria y a los confines de la tierra. Vamos a ver. El mensaje de los 12 sería el siguiente: ¿qué es lo que tenían que ir predicando ellos cuando fueran a los judíos? Miren, dice: y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Este es un mensaje hermoso. El reino de los cielos se ha acercado. Si hay un reino, hay un rey, ¿verdad? ¿Quién era el rey? Cristo. Jesucristo.
¿Qué dijeron los magos? ¿Dónde está la estrella? ¿Dónde está el rey? Porque hemos visto su estrella, el rey de los judíos. Él dice, vayan y prediquen el reino. Ahora, ¿y cómo podía estar tan cerca el reino? Se había acercado en la persona del rey que estaba en medio de ellos. Le voy a decir una cosa: si usted tiene a Cristo en su corazón, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Dónde? En nosotros. O sea, el reino de los cielos se ha acercado. Cristo Jesús, en una oportunidad le dieron a leer una escritura de Isaías donde hablaba de Él, y dice que cuando le dieron a leer, Él dijo: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura, porque hablaba de Él, se había cumplido esa profecía. Entonces, hermanos, entrar en el reino implica reconocer que Dios es rey y someterse a su autoridad. Hermano, usted tiene una riqueza tan grande si es cristiano, si es hijo de Dios. El reino de Dios está en su corazón. Este mensaje traería la esperanza que las profecías mesiánicas estaban por cumplirse al ir ellos a predicar a los judíos. ¿Por qué a los judíos en primer lugar? Porque los judíos eran los que estaban esperando la promesa del Mesías. Después se extendería a los confines de la tierra, pero eran los judíos a quienes se les había dado la promesa de un Mesías. Hay un sector del cristianismo, hermanos, que lucha por construir el reino de los cielos aquí en la tierra. Y hay un movimiento bien grande, ¿no? Mentalidad de reino, y que construyamos el reino. Y usted va a ver hoy, si usted escucha la radio o ve algunos programas televisivos, va a ver que es en pro del reino, y que el reino, y siembra en el reino, y que el reino, y el reino. Ahora, le voy a decir una cosa: estos movimientos que piensan así, piensan que Dios los ha llamado a establecer el reino aquí en la tierra. ¿Qué dijo Jesucristo cuando Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Alguien se acuerda? Mi reino no es de este mundo. Es más, cuando Jesucristo muere, y en Juan 14 dice que yo me voy y les conviene que yo me vaya, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. O sea, el reino de Dios, hermanos, es la presencia de Cristo en nosotros. Ese es el reino de Dios. Ahora, esta gente habla del reino, y pues vemos que en el nombre del reino a veces se enriquecen, ¿verdad? Por supuesto, la iglesia nunca ha sido llamada a construir el reino. La iglesia es un cuerpo. Acuérdense, hermanos, la iglesia no es una organización. La iglesia es un cuerpo, es un organismo. ¿Cuál es la diferencia entre una organización y un organismo? Una organización es algo muerto, un club, algo compuesto por algo que no tiene vida. Un organismo es algo vivo, ¿verdad? Nosotros somos, como cuerpo, somos un organismo llamado de este mundo para revelar o para anunciar a Cristo. Hermanos, la palabra iglesia, ¿qué significa la palabra iglesia? Viene del griego eklesia, que significa un pueblo separado, llamado para anunciar. Pedro dice, ¿verdad? Somos un pueblo escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio, llamado para anunciar. Eso es lo que somos nosotros. No estamos aquí para establecer un reino, porque sabemos que esto que vemos un día desaparecerá. Y el Señor Jesucristo dice que establecerá su reino, y eso pues será en un tiempo futuro. La iglesia es un cuerpo, un organismo llamado de este mundo para revelar a Cristo y proclamar su evangelio por toda la tierra. Ir y predicar el evangelio. Esa es nuestra tarea. El reino de los cielos, hermanos, está dentro de... ¿Dónde está el reino de los cielos? Si hemos recibido a Cristo, está dentro de nuestro corazón. Observemos cómo nuestro Señor envió a los 12 con las mismas credenciales que Él mismo tiene. Es interesante esto, hermanos. Este mensaje traería esperanza para
los judíos. Vamos a leer el versículo 8. Quiero, antes de leer el 8, quiero decirle para qué servían los milagros. Los milagros servían como señales y darían testimonio a todos que Jesús era el Mesías. Hoy el Señor puede hacer milagros, pero los milagros que Jesús hacía tenían un propósito, igual que hoy también. Él tiene un propósito con todo lo que hace. Entre las señales que el Mesías haría, o que los discípulos también harían, bajo la autoridad de Jesús, son estos. 8. Vamos a leerlo juntos. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mire qué interesante. Si usted ha venido a todos los estudios, se ha dado cuenta que Jesús sanó enfermos. También el Señor limpió leprosos. También el Señor resucitó muertos. Echó fuera demonios. El último, el mudo, ¿se acuerda? El anterior, el mudo y endemoniado. La pregunta que está abajo es: ¿cuánto les cobró Jesús? Se da cuenta, hermano, que cuando estudiamos la Biblia, nosotros no estamos supuestos a cobrar nada. De gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando usted vea esos canales anunciando, si su milagro es grande, usted tiene que ofrendar de una manera generosa. Usted puede llamar por teléfono y decirle: ¿cuánto les cobró Jesús a los que Él sanó? Es importante esto. De gracia recibisteis, dad de gracia. Acuérdese que estos milagros que Jesús hizo anteriormente, ahora los iban a hacer los discípulos. Es posible, ¿se recuerdan que la mujer del flujo de sangre dice que había gastado toda su fortuna y nunca había podido sanarse? Es posible que una persona, porque se sane por un milagro, venga y quiera pagarle a una persona, a un pastor o a un líder, o a quien sea. Y usted tiene que estar bien claro y decir: no, si es una ofrenda para la iglesia, déla a la iglesia, pero no me pague a mí. Fíjense que yo he ido a orar, hermanos, en algunos lugares, la gente que no sabe: padre, ¿cuánto va a ser? Yo digo: no madre, digo, no, nada. No, porque están acostumbrados, ¿no? Hemos ido, yo le digo, es más, si ustedes saben de una necesidad, ¿cuál es mi filosofía? Mi filosofía es que yo no soy pastor de esta iglesia nada más. En el área, cualquier necesidad que pueda surgir, y ustedes lo saben, ¿verdad? Un velorio, cualquier cosa, gente que no sabe cómo ayudar en esos momentos, ahí estamos para eso. Pero mucha gente me ha dicho: ¿cuánto va a ser? ¿Le debo algo? Y le digo: no me debe nada. Ese es un privilegio poder servir. Y siempre recuerdo eso: de gracia recibisteis, dad de gracia. Y el Señor es quien se encarga de bendecirnos, ¿verdad? Sanar enfermos. Pregunta, hermanos, hasta este momento, ¿cuántos de los discípulos habían experimentado eso en sus vidas? No, ninguno de ellos había experimentado personalmente. Habían visto que Jesús lo había hecho. Ahora Cristo le dice: ¿ven todo lo que yo hice? Ahora yo les doy el poder y la autoridad a ustedes para que en mi nombre ustedes vayan y lo hagan. Y eso es muy interesante, hermanos. Hasta este momento solo habían visto a su maestro hacer milagros. Aquí hay otra enseñanza muy importante. Jesús nunca nos va a decir que hagamos algo que Él no lo haya hecho primero. Él siempre lo que dice es porque ya lo practicó. Los apóstoles, hermanos, no harían los milagros por su propio poder, sino en nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Piense en esos milagros y piense cuántos de esos milagros hicieron los discípulos, porque ahora ya tenemos el registro completo. O sea, ya podemos buscar en la Biblia
si ellos hicieron, estos 12 que acabamos de estudiar, si ellos hicieron esos milagros, ¿cuántas veces ellos resucitaron muertos en la Biblia? ¿Habrá algunos apóstoles que resucitaron muertos? ¿Limpiaron leprosos? Bueno, vamos a ver. Hay ejemplos de esto en Mateo, por ejemplo. No hay aquí, en el Evangelio de Mateo no hay, pero en Hechos capítulo 9, versículo 40 al 41, dice que Pedro resucitó a Dorcas. ¿Se recuerdan? Una señora que era la costurera de la iglesia y les hacía vestidos muy bonitos a las muchachas, a las señoras. Y dice que cuando esta mujer muere, todo el mundo la llora. Pero viene Pedro y dice que ya la habían lavado. Acuérdense que los judíos entierran el mismo día. Entonces dice que ya la habían lavado, ya la tenían lista ahí a la señora. Y Pedro llega y dice que Pedro, en el nombre del Señor, la levanta. Resucitar muertos. Pedro. En otra oportunidad también se dice que Pablo resucitó a un muchacho. Hechos 20, del 9 en adelante. Dice que Pablo estaba predicando en un lugar donde era de varios pisos y en una ventana, no sé cómo estaba un muchacho que no estaba prestando atención, dice que Pablo predicaba largo y en la madrugada, imagínense Pablo, y el muchacho se durmió en la ventana y ¡bum!, cayó al suelo y murió. Y fue tremendo alboroto. Y dice que Pablo oró por él y el muerto resucitó. Echar fuera demonios, resucitar muertos. En este caso, resucitar muertos. Se llamaba Eutico el muchacho. Ahora, la autoridad que nosotros tenemos, hermanos, como iglesia, o la autoridad que tenían los discípulos, era una autoridad delegada. ¿Okay? Ellos no tenían poder en sí mismos. Hoy, hermanos, hay hombres que se han levantado y han dado a entender que ellos tienen el poder en sí mismos, en sus nombres, en ellos mismos, que si te toca, tú tienes, son ellos. No, en este caso era una autoridad delegada. Vemos en este texto que él dio autoridad a los apóstoles y en esto usó o mostró Jesús un atributo divino. Solo él puede darle el poder y la autoridad a sus hijos. Un hombre no puede empoderar a otro. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de encontrarme con un hombre así, que quería meterme esta idea de que nosotros sí, que como pastor de la iglesia tengo la autoridad y yo puedo empoderar a otro. Yo le digo, no, eso no es bíblico, porque solamente Cristo puede. Es más, le voy a decir una cosa, usted no es quien elige los dones que Dios le da, es el Espíritu Santo que reparte como Él quiere. Así es que, y dice la Biblia, que si usted es hijo de Dios, usted tiene uno o dos, por lo menos dos, de ahí para allá. Pero es Él quien nos da. El echar fuera los espíritus inmundos, hermanos, era tal vez la señal sobresaliente hecha por Jesús y sus apóstoles. Hermano, eso para mí era, hasta el día de hoy, era algo teórico. Pero quiero decirles que tuve la experiencia de estar en un lugar y el demonio se manifestó en tal persona. Habló en otras lenguas el demonio, torció todo a la persona y en el nombre de Jesús yo terminé afónico. Esa persona fue liberada. Y yo dije, esto no es teoría. Usted puede ir a orar, por eso tenga cuidado, y no es para asustarlo, sino es que cuando usted vaya a orar por alguien, tenga cuidado porque el enemigo se le puede manifestar a esta persona. ¿Y qué va a hacer usted? Acuérdese, en el nombre del Señor, nosotros podemos echar
fuera demonios, en el nombre del Señor. Pero usted tiene que tener una autoridad dada por el Señor, y vale más que tengamos una buena relación con el Señor, no perfección, pero una buena relación con el Señor. Que el Señor sea quien le dirige a usted. Con este milagro, echar fuera los demonios, Jesús y sus apóstoles mostraron claramente la superioridad del poder de Dios sobre Satanás. Quiero que tenga en mente, si en alguna oportunidad usted le pasa esta situación, acuérdese, Satanás es un ser creado, es limitado, pero Dios es el creador. Jesucristo es Dios. Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús. O sea que no tenga miedo. Solamente trate de cultivar una buena relación con Él. Obviamente, hermanos, la misión de realizar estos milagros fue aplicable a una época y a las circunstancias concretas en que fue encomendada, en ese contexto. Ahora, más adelante, sabemos que el nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de lo que está arriba, en el cielo, abajo y en la tierra y en todo lugar. Vamos a ver el 9 y el 10 para ya se nos está yendo la hora. Aquí hay algo interesante. No os proveáis, ya acuérdense que ya van con el mensaje, ya Cristo les dio el poder, les dio el mensaje, les dio instrucciones, dónde tenían que ir, qué cosas tenían que decir, y ahora les dice cómo tenían que ser ese camino. Dice: no os proveáis de oro ni plata. Interesante, no vayan por la calle llenos de sus maletas y todo, preocupados por otras cosas, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Esto es muy importante, hermanos. Él está diciendo: no provean tanto, o sea, dependan más del Señor, que si ustedes están trabajando en la obra, Dios se encargará que la misma obra les ayude a ustedes. Es más, cuando Jesús los envía, les dice: cuando vayan y alguien les ponga algo de comer, comerlo. Y ese pasaje yo lo he entendido bien. Pero no puedo negar, porque es la palabra de Dios. Si alguien me pone algo, en el nombre del Señor, a comer. Ahora, es interesante esto, hermano. El obrero es digno de su alimento. Tenemos que interpretar estas palabras en su contexto correcto. Eran instrucciones temporales para el periodo de 3 años del ministerio de nuestro Señor Jesús. Llegaría un día, hermanos, hacia el final de dicho periodo. ¿Cuántos años estuvieron esos discípulos que Jesús llamó? ¿Cuántos años estuvieron con Él? Literalmente 3 años y medio, literalmente, con Él. Estas instrucciones eran específicas en ese tiempo que estaban ellos con Él. Luego vinieron otras instrucciones, ¿verdad? Por ejemplo, mire lo que dice Lucas, que nosotros siempre hemos dicho que Lucas es un diario de Mateo. Mire lo que dice Lucas 22, 35 a 36. Y a ellos les dijo, haciendo alusión a este pasaje que acabamos de leer, dice: a ellos les dijo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado. Mire qué interesante, les dice: ¿les faltó algo? O sea, prácticamente les está diciendo: cuando ustedes fueron a hacer mi obra y confiaron en mí, ¿les hizo falta algo? Este es un camino de fe, ¿verdad? Mire, dice, ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Nada, Señor. Nosotros hemos dicho que el evangelio es de engorde, ¿verdad? No hay evangélico en el mundo que sufra. Por muy humilde que sea una congregación, hermano, en el mundo entero, y que adoren a Cristo, siempre hay algo ahí, siempre hay coinonía, siempre está la mano y la provisión de Dios. En nuestros países quizás son más sanos, más saludables para comer, más verduritas, quizás. Las ofrendas quizás no son cheques, quizás es un pollo.
granos básicos. Pero siempre, siempre la pregunta es, cuando tú haces la obra del Señor, cuando tú vas trabajando para mí, ¿te falta algo? ¿Qué dicen los discípulos? Nada. Jehová es mi pastor, ¿y qué? Nada me faltará. Pero cuando me suelto del rebaño, todo me hace falta. Todo. 36. Y les dijo, pues ahora, mira, ahora viene ya, ahora cambia. Pues ahora viene otro tiempo. El que tiene bolsa, tómela. Antes le dijo, no lleven bolsa. Ahora tome la bolsa. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque hoy viene otro tiempo. Ahora, a lo que me quiero referir, hermanos, es que en su momento este mensaje era temporal para sus discípulos, pero después vino un tiempo cuando Cristo se fue. ¿Se acuerda que en el contexto criticaban a los discípulos porque ellos no ayunaban? Y los fariseos y los discípulos de Juan le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Puede acaso ayunar el hombre cuando está de fiesta, cuando está en una boda, cuando su esposo está con él? Pero vendrá tiempo cuando el esposo le será quitado y entonces ayunarán. Cristo estaba diciendo, ahora viene el tiempo de la práctica. Ahora yo me voy y ustedes quedarán y pelearán y tendrán que abrocharse los cinturones. Y el Señor les dijo, pero quiero que sepan algo. Así como nunca les faltó nada cuando me sirvieron, cuando yo los envié, si ustedes siguen sirviéndome a mí, nunca les va a faltar absolutamente nada. El apóstol Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, hablando de esto mismo, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esta palabra es un poco peligrosa decir en estos tiempos, ¿no? Porque hay un extremo. Hay personas que hacen negocio del Evangelio. Pero este pasaje está diciendo, aquel que trabaja en la obra, es malo que viva de la obra. En el contexto, Jesús le dice en Mateo, vayan sin nada y a ver si les falta algo, yo los voy a sostener. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo dice más adelante, tú tienes un buey que te ayuda a arar todo el día y con ese bueycito tú sacaste tu carga de maíz. ¿Sería malo si tú sacas unas mazorquitas o un poquito de maíz para darle al bueycito que te ayudó a trabajar todo el día? ¿Será que se lo merece? Ahora, Pablo en ese contexto dice, Dios no tiene cuidado de los animales. No lo dice por los animales, lo dice por los siervos de Dios. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Y no estoy hablando directamente por mí, lo estoy diciendo por cada uno de nosotros, para que confiemos más en el Señor. Fíjense que si viene una oferta de trabajo o de lo que sea, que me obliga a mí a tomarla para mejorar mi vida, pero tengo que abandonar mi relación con Cristo, en el nombre del Señor se lo digo, no lo tome. No lo tome, porque eso es temporal y eso le va a traer más problemas y lo va a enmarañar en otras cosas que en el presente usted cree que es lo mejor, pero todo aquello que lo va a separar de Cristo, no lo tome, no tenga miedo, confíe. Cuando yo los envié, dijo el Señor, sin nada, ¿les faltó algo? Hasta el día de hoy, hermanos, y los que confían en el Señor no tendrán necesidad de ningún bien. Amén. Así es que no se preocupe, confíe en el Señor, trabaje para Él, viva para Él, comprométase con el Señor. Aquí hay oportunidad en esta iglesia para que usted se comprometa con Cristo.
para que podamos trabajar. Y se va a dar cuenta que no nos va a faltar nada si confiamos en Él. Conclusión. En este escrito el apóstol trató extensamente el tema del predicador. Por eso en nuestra época Dios espera que apoyemos ministerios, hermanos, y actividades que proclamen las buenas nuevas de salvación. Le doy gracias al Señor por esta congregación, porque este año vamos a iniciar una ayuda a los misioneros a nivel mundial. 2 ofrendas misioneras, Lottie Moon y Annie Armstrong. Va a haber un misionero que va a estar con nosotros explicándonos dónde va ese dinero que nosotros con tanto cariño ofrendamos al Señor. Esta iglesia estará diezmando ella a otras naciones, a otros hermanos que están allá, que han dejado sus americanos, hermanos, que han dejado su comodidad y están allá viviendo en montañas. Qué bonito es saber que una ofrenda suya va a contribuir para que tengan un platito de comida a esa gente. De eso se trata, hermanos, el reino de los cielos. ¿Y sabe qué? Dios le va a decir, cuando tú ofrendaste, cuando tú te desprendiste de esto, te faltó algo. Dios es fiel, no le va a faltar nada. Pero seamos, hermanos, seamos dadivosos, porque Dios es fiel y es grande y es misericordioso. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes, Señor. Tú nos hablas en todas las áreas de nuestra vida. Y sabemos, Padre Celestial, que hay un ídolo que está bien arraigado en nuestro corazón. Y es el ídolo de la avaricia. Siempre queremos más. No estamos conformes. Y como siempre queremos más, no tenemos para compartir. Porque quiero más. Señor, ayúdanos a reconocer que dando es como recibimos. Y no solamente en lo material, es en todas las áreas. Dando es como recibo. Bendice a la congregación, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche. Tú conoces la necesidad que impera en cada uno de nuestros corazones. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Permite que esta noche, Señor, podamos meditar en tu amor, en tu gracia y en tu provisión. Que si confiamos y si te servimos y dejamos todo como los apóstoles abandonaron todo, no tendremos necesidad de nada. Porque entonces tú serás nuestro pastor y nada nos faltará. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Dios le bendiga.